La iglesia Poder y Sabiduría de Dios, con su oficina central ubicada en el 750 East de la 169 Street, Bronx, New York, con su obispo, el pastor Rafael Vargas. La iglesia Poder y Sabiduría de Dios de Camboya y su pastor José Peña, y el ministerio Un Alma Más para Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado pueblo que está en sintonía en este momento a través de la plataforma Facebook Live. Gracias por sintonizarnos. En el nombre del Señor vamos a meditar unas palabras, esperando que sea de bendición para su vida. Me acompaña Dios Tavares, que está ahí, un momentito se sienta. Y el tema de hoy es la importancia de la oración. Vamos a orar, dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos da. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios de la gloria. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en tu casa, Dios, de exponer tu palabra, Dios de la gloria. Gracias, Jesús. En tus manos ponemos, Señor, esta parte, Señor, que vamos a interpretar, Dios, de tu palabra. En nombre Dios. de Jesús. Toma el dominio y control, Señor. Dale sabiduría y entendimiento a Lucas, Señor, a mi vida, Dios. Y que el pueblo pueda recibir, Señor, lo que tú tienes para Rey, ellos. así es, Señor. Padre, gracias te damos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y entrando en materia, vamos a leer en Marcos 1, versículo 35. Sí es. Dice, levantándose muy de mañana, hablando de Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Gloria al nombre del Señor. Así es. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra aquí que Él lo que hacía era orar a primera hora. Antes de tener un contacto con sus discípulos, antes de salir a hacer algún milagro, antes de salir a hablar la palabra, lo que hacía es orar. Así es. Muchas veces uno como humano nos cuesta orar, pero si entendemos la importancia de orar, lo hiciéramos a toda hora. Así es. Cuando Jesús oraba de madrugada y se iba a predicar en la tarde, en la mañana, ya amanecía saliendo el sol, no tenía necesidad ni siquiera ni de reprender ni nada, porque ya tenía una comunión con Dios. Una autoridad. Él siempre le daba las gracias al Señor por todo. Antes de echar fuera un demonio, antes de hacer cualquier cosa, le daba las gracias al Señor. Porque él, a su primera hora de despertar, lo que hacía era, le entregaba sus horas al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso pudo estar este tema, la importancia de la oración. Así es. Con dos puntos. La oración que Dios escucha y la oración que Dios no escucha. Wow. Bendito sea el nombre del Señor. Es tremendo. Y vamos a estar aquí con la Biblia demostrando cosas que el Señor hace a través de la oración. Bendito sea el nombre del Señor. Para empezar, el pueblo ahora está muy preocupado, muy asustado, el pueblo dominicano, por lo que está pasando. Así es. Y hay una iglesia, hay un remanente que se mantiene confiado, porque hace un tiempo atrás viene orando por esta nación, hace un tiempo atrás ha depositado en la mano de Dios esta nación. Por más enfermedades que vengan, por más vicisitudes que vengan, por más tempestad que se levante, esta nación está en la mano de Dios. Porque hay un pueblo que ha orado hace tiempo. Así es. No es un pueblo que cree en un Dios 911, no es un pueblo que cree que Dios es un amuleto. Es un pueblo que ora constantemente, día y noche, para que Dios tenga misericordia de esta nación, Dios. Es así, maestro. Y es como decía el maestro aquí, decía el tema de hoy, es que la importancia de la oración. En estos tiempos, en los tiempos pasados y en los tiempos que van a venir, siempre hay algo que va a ser prioridad, que va a ser la oración en cada nuestra vida. Porque como ser humano, nosotros siempre, cada día vamos a tener una aflicción, ¿verdad que sí? Siempre vamos a tener un afán. Dice la palabra que cada día tendrá su afán, ¿verdad que sí? Entonces, es necesario tener soluciones para esos momentos. Y la única solución que nosotros vamos a tener en esos momentos es la solución más efectiva, que es la solución de Dios. Pero ahora bien, ¿cómo nosotros podemos conseguir esa solución que viene del cielo?
Fácil, lo dice en Filipenses 4:6. Quiero irme a la palabra en el libro de Filipenses 4, versículo 6. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice el 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Me impacta, maestro, porque de todas las preocupaciones que nosotros tenemos, dice la palabra que la solución es Cristo. Amén. Salomón, un hombre sabio, lo dice en Eclesiastés 12:13. Dice que el fin de todo discurso es este: teme a Jehová y guarda tus mandamientos, ¿verdad que sí? Amén. ¿Qué pasa? La única solución va a ser Dios. Pero ¿cómo podemos recibir esa orientación de Dios si no oramos? Por medio de la oración es que vamos a recibir ese mandato de Dios, ¿verdad que sí? Su palabra. Porque si no oramos, si no tenemos una comunicación con Dios, no tenemos la oportunidad de que Dios nos revele esas cosas, maestro. Amén. Dice en Mateo 26:41, dice: velad y orad para que no esté en tentación, y el espíritu a la verdad esté dispuesto para la carne, pero la carne es débil. Tremendo. Dice que debemos de velar y orar. Cuando nos manda a velar y orar, no lo que nos está mandando a velar y orar cuando se nos presenta una situación. Es así. Tenemos que orar y velar antes de que llegue la situación, para poder resistir cualquier tentación, cualquier situación que se nos presente. Y la Biblia no es un asunto que es un amuleto, que mucha gente lo tiene abierto en un salmo, mucha gente lo tiene abierto en un libro específico, como que eso es una protección para ellos. Así es. Lamentablemente eso no es así. La persona que no ora, que no tiene una comunión con Dios, no tiene la protección de Dios. Así es. Dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios está con sus gente, Dios está con la gente que le busca, o con la gente que le adora en espíritu y en verdad. Con sus íntimos. Así es. Y Dios habla bien claro sobre eso. Dios dice que con los que son amigos del mundo, no son amigos, vamos a buscarlo Así en es. Santiago Santiago 4:4, Santiago 4:4. Vamos a buscar la palabra. La En Santiago amistad con el 4:4. mundo, la amistad con el mundo es la enemistad con Dios. Así es. Dios no hace liga con gente que no le buscan de corazón. Dios no escucha la oración de gente que no le honra a Él. Por eso pusimos que tiene 2 puntos: la importancia de la oración que Dios escucha y la oración que Dios no escucha. En estos tiempos, Oscar, hay gente poniendo oraciones en sus redes sociales y sus oraciones y que vamos a hacer, y su corazón están vacíos. Sí. Y esas oraciones Dios no las escucha. Dios escucha gente que tenga un corazón limpio, gente que tenga un corazón dispuesto a honrar su nombre, a creerle a Así Él. es. Oscar. Amén, así es. Vamos a leer la palabra en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Amén. Escuchemos lo que dice. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Amén. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Este versículo aplica para muchos famosos que andan Aleluya. diciendo que vamos a orar, que vamos a esto, y con sus acciones, con su forma de vivir, hacen lo contrario, no honran a Dios. Es así. Dios se entristece por esas vidas que no quieren venir a sus pies. Y sabe que yo, algo que me llamó la atención, la gente estaba muy afanada con su agenda. Wow. ¿Y qué hizo Dios? Dijo: espérate, déjame mandar esta cosita para que ellos tienen su agenda y me pongan atención. Es así. Entonces, hay un pueblo que estaba ahí frío, que ahora se está levantando, que está buscando a Dios, que está honrando a Dios en las oraciones día y noche. Esas oraciones Dios está escuchando. Es así. Ese pueblo que Dios dijo: espérate, tú que estás frío, déjame ponerte caliente de nuevo. Pero tuvo que mandar algo, una cosita ahí mandó, una petecita. Eso es una tontería. ¿Sabe qué, maestro? Y que debería ser lo contrario, porque no debe ser en el momento de aflicción solamente que debamos buscar al Señor. Amén. Porque un ejemplo sería, no es bueno que Dios nos llame a nosotros, por ejemplo, con un brazo menos. A la mala. No tenemos que esperar que Dios a nosotros nos haga entender por la mala, como dicen, o por la mala Así o es. por la buena. Y eso que usted dice, maestro, me lleva al libro de Juan, en el capítulo 9, versículo 31. Vayamos a ver qué dice, maestro, el libro de Juan en el capítulo 9, versículo 31. Dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Decía el maestro
que siempre buscamos a Dios en la aflicción, ¿verdad que sí? Siempre estamos en los delitos y pecados, ¿verdad que sí? Decimos, Dios está conmigo, ¿verdad que sí? Siempre decimos que aunque estemos en pecado, Dios está con nosotros. Pero déjame decirte algo, dice la palabra en el libro de los Salmos que Jehová tiene una comunión íntima con aquellos que tienen una comunión con Él, ¿verdad que sí? Aquellos que mantienen una relación, ¿verdad que sí? Porque tú no puedes exigir en un trabajo que tú no trabajas. Como decía mi pastor, tú no puedes reclamar un premio de lotería si tú no has jugado. ¿Verdad que sí? Si no hacemos algo por Dios, entonces ¿cómo es posible que Dios pueda hacer algo por nosotros? ¿Cómo es posible que Dios escuche nuestra voz si nosotros no lo buscamos? Si lo tenemos como un 911. Ahora, ¿cómo así como un 911? El 911 tú solamente lo llamas cuando tú necesitas, ¿verdad que sí? Cuando tú tienes una emergencia. Así es. Tú no llamas al 911 diario, ¿verdad que sí? Entonces no podemos tener a Dios como un 911, que llamarlo solamente en las situaciones difíciles, como estamos viviendo ahora. En una situación donde una pandemia está arropando a la civilización en estos tiempos, ¿verdad que sí? Está siendo un obstáculo, ¿verdad que sí? No un obstáculo, sino, vamos a decirlo así, como una corrección, ya sea por el pecado, porque recuerdo en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que el Señor, viendo el pecado, ¿verdad que sí? Dijo, voy a destruir esta tierra, pero dice la palabra que estaba Lot allí, ¿verdad que sí? Le dijo a Dios, si hay al menos 50 justos, o si hay algún justo aquí en Sodoma y Gomorra, Jehová perdonará, ¿verdad que sí? A la tierra. Pero en estos tiempos estamos viendo, aleluya, que esas personas que no servían a Dios están clamando a Dios. ¿Pero por qué? Porque han reconocido de que solamente en Él está la salvación, porque muchos científicos hay muchas soluciones que tiene el hombre, pero sin embargo ninguna maestra ha dado solución, ha dado resultado. Y en esta tarde venimos diciéndote a ti que la oración, ¿verdad que sí? La comunión con Dios es la que va a dar la solución en estos tiempos. Saben que hay un versículo, la Biblia está abierta en nuestra bandera, en el escudo, ¿verdad? Así Con es. un versículo muy poderoso. Así es. No es coincidencia que Duarte haya puesto ese versículo ahí. Así es. Para una gente, poner un versículo ahí tiene que tener un buen conocimiento de Dios. Según mucha gente, Duarte tenía conocimiento de Dios. Y desde aquel principio de la independencia de la República Dominicana, le hemos dado cierto lugar a Dios. Gloria En este país, por eso este país se mantiene de pie, porque hay un pueblo que sigue orando, que sigue luchando por este país, Sí. Un pueblo que todavía no ha dado rodillas ante Baales, un pueblo que le cree a un Dios real, que no es un Dios de yeso, ni un Dios de palo, a un Dios que sana, salva, restaura, a un Dios que no se mueve del lugar, a un Dios que siempre está ahí, puesto los ojos en esta tierra para escucharnos, pero Él está esperando que nosotros vayamos a su presencia. Wow, así es. Él está esperando que nosotros vayamos a donde Él. Yo, como peluquero, no va a tu casa a pelarte, tú, No. tú tienes que ir donde Él. Así es. De esa misma manera tenemos que ir a la presencia de Dios, con ese anhelo que nosotros deseamos terminar nuestra carrera universitaria, con ese deseo que nosotros tenemos de esperar el día 15 para cobrar un sueldo, con ese mismo anhelo que esperamos la comida, tenemos que tener el doble del deseo de buscar a Dios, de orar a Dios, de leer su palabra, porque no es un asunto de que mi mamá tiene una tradición, no, esto no es un asunto de tradición, esto es un asunto de creerle a Dios. Déjame decirte, amado pueblo que me escucha, que no es creyente, las religiones no salvan, las religiones te hacen apartar de Dios. Lo único que te hace llegar a Dios es tu creer en Jesucristo y hacer lo que la Biblia manda, someternos, obedecer y hacer un sinnúmero de cosas, pero la religión nos salva. Yo todavía no he visto de la religión universal que hay afuera, yo todavía no he visto el primer líder de ellos salir a decir que va a hacer algo. Yo todavía no lo he visto. ¿Sabes por qué? Porque no tiene la autoridad. No tiene la autoridad. Todos los que están saliendo ahora, los que están saliendo diciéndole al pueblo que tengan confianza, que Dios tiene el control de todo, son los cristianos, los que tienen una comunión con Dios. Así es. Son los que buscan de día y de noche. Son los que Dios le ha dado la respuesta, lo que Dios le ha dicho, dile esto a tu pueblo. Esos son los que están saliendo a la calle, Dios. Wow, es tremendo. Pero volviendo en sí al tema, ¿verdad que sí, maestro? La importancia de la oración. ¿Por qué es importante el orar, maestro? Porque tenemos una comunión con Dios, ¿verdad que sí? En estos momentos hay personas con incertidumbre, ¿verdad que sí? Hay unas personas que están con un sentimiento incierto, ¿verdad que sí? Con preocupaciones, y es normal, ¿verdad que sí? En lo natural es normal, pero una persona que tiene a Cristo, una persona que tiene una relación con Dios, no importa las tribulaciones que vengan, no importa, como dice el Salmo 34:4, dice que por camino, ¿verdad que sí? De muerte vamos a andar, pero sin embargo Dios nos protegerá, ¿verdad que sí? Entonces por eso es la importancia
del orar, porque tendremos una comunión con Él. Y me es impactante la importancia del orar, porque Jesús dice que cuando Jesús iba hacia donde el endemoniado gadareno, dice la palabra que el endemoniado, el demonio que estaba en él, en ese hombre, le dijo: ¿qué tienes contra mí? En estos tiempos estamos viendo lo contrario, estamos yendo, ¿verdad que sí?, hacia el demonio, pero no tenemos la autoridad, y eso no es el asunto. Mi pastor siempre dice que Jesús pasaba 12 horas orando al Señor y duraba 2 segundos con los demonios. En estos tiempos estamos viendo lo contrario. ¿Por qué? Porque no hay oración, no hay autoridad. Tú sabes, Yocar, que el Señor se iba de madrugada a orar. Así es. Dice la Biblia que un día sanaba a un ciego, y el otro día sanaba a otro ciego de otra forma. El Señor hacía diferentes milagros, de diferentes formas, cambiaba los milagros. Pero ¿sabes qué no cambiaba? El tiempo de orar con Dios, el tiempo de encontrarse con su Padre, no lo cambiaba. Muchas veces en nuestra agenda cambiamos todo, con las cosas de Dios, lo primero que cambiamos, lo adaptamos a nuestra agenda. O sea, no adaptamos nuestra agenda a la agenda de Dios, sino adaptamos la agenda de Dios a nuestra agenda, y no debe ser así. No puede ser. Debemos ser como el maestro, que todo lo que vayamos a hacer, lo primero sea Cristo, sea Él, su presencia. Que cambiemos todas las cosas personales, pero esa hora, ese tiempo con Dios no se puede cambiar, tiene que ser intachable. Ese tiempo que sacamos para Dios tiene que ser puntual. De la misma manera que llegamos a un trabajo antes que abran a las 8, de la misma manera que llegamos a las escuelas, de la misma manera que llegamos a los sitios puntual. De esa misma manera tenemos que llegar a la cita con Dios para que Dios pueda escuchar nuestras oraciones, Yocar. Es así, y más importante el orar es para tener una relación con Dios. Así es. Porque no podemos conocer aquellas cosas que Dios tiene para nosotros si no oramos. ¿Verdad que sí? Y quiero irme a la palabra en Jeremías 33:3. Dice su palabra en Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Verdad que sí? Hay muchas cosas que a nosotros, a nuestra mentalidad, no es posible entenderlas. Así es. Hay muchas cosas, maestro, que con nuestro entendimiento no podemos lograr entender las cosas que Dios hará. Así es. ¿Verdad que sí? Para la naturaleza, ¿verdad que sí? Lo que hizo Jehová, ¿verdad que sí? Con el ciego, Bartimeo, para nosotros es imposible. Una persona que nazca ciego, para nosotros es imposible ver a otra gente poniéndole un simple lodo en los ojos que recobre la vista. Pero para Jesús no era imposible, porque Jesús tenía una comunión con Dios. Y dice la palabra en Lucas 1:37, maestro, que nada hay imposible para Dios. ¿Verdad que sí? Pero ¿cómo nosotros podemos tener esa comunión? ¿Verdad que sí? De que nada es imposible para Dios cuando tenemos una relación con Él. ¿Verdad que sí? Cuando esta palabra se cumple, cuando nosotros tenemos una comunión con Él. Y cuando leemos su palabra, porque su palabra dice en el Salmo 103:3: yo soy quien perdona todas tus iniquidades y quien sana todas tus dolencias. Es importante tener, maestro, una balanza entre la oración y la búsqueda en la palabra. ¿Verdad que sí? Porque el orar es hablar con Dios, es tener una comunicación con Él, donde tú hablas con Dios y donde Dios habla contigo. ¿Verdad que sí? Cuando tú oras, tú hablas con Dios, tú le expresas esas cosas a Dios, ¿verdad que sí? Tú le expresas tus sentimientos, ¿verdad que sí? Tus peticiones, tus preocupaciones, tú hablas con Él, ¿verdad que sí? Porque Dios es un Padre de amor. Pero también está aquí la palabra donde Dios también nos puede hablar, como le decíamos, que dice en el Salmo 103:3, lo que dice, ¿verdad que sí? Yo soy quien perdona tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Pero si no tenemos una comunión con Dios, no podemos recibir esto que dice en Jeremías 33:3. Que podamos recibir aquellas cosas ocultas que Dios tiene para nosotros. Tú sabes que agregándole ese versículo de Jeremías 33:3, vamos a agregarle Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿En qué? En oración. No es decirlo de palabras bonitas, no es decirlo, no es decirlo que yo soy filósofo, no, en oración, con corazón humillado ante Él, con corazón agradable a su presencia. Porque como decíamos al principio, Dios no escucha a los impíos, Dios no escucha a la gente que no está bajo su morada. Dios no escucha a una gente porque sea famoso, porque tenga dinero. No, Dios escucha a aquel que le busca de corazón. Es así, porque Dios busca corazones. Así es. Corazones contritos y humillados. Así es. Y maestros, queremos ir a la palabra en Mateo 6. Vamos a ver qué dice Mateo 6. Mateo 6, versículo 6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Amén. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará
en público. Esto se trata, la oración se trata de tener una relación con Dios. Así es. Se trata de tener una comunión íntima con Dios. ¿Qué es la intimidad? ¿Verdad que sí? Es cuando tú tienes algo tan especial que es entre esa persona y tú, que es entre Dios y tú. Y dice aquí que oremos en privado y Jehová nos recompensará en público. ¿Qué pasa en la oración? Queremos hacerlo todo lo contrario, ¿verdad que sí? Y no podemos ir a una guerra, maestro, antes de capacitarnos. Porque un soldado, antes de ser enviado a la guerra, un beisbolista, antes de ser enviado a las grandes ligas, tiene que pasar por un proceso. Así es. Tiene que prepararse, ¿verdad? Un boxeador primero tiene que entrenar antes de ir a una pelea. Así es. Entonces nosotros debemos de primero estar en oración con Dios, antes de enfrentar el día a día, que era lo que hacía Cristo. Dice su palabra en Marcos, ¿verdad que sí? Marcos 1:35, que Jesús, muy de mañana, ¿verdad que sí? De madrugada. Óigame, la primera hora, lo primero que usted tiene que hacer es orar. Lo primero en el día que usted tiene que hacer es darle la primicia a Dios. Orar. Sin usted, antes de usted levantarse, antes de usted acostarse, tiene que orar. La oración es primordial. Tiene que darle el primer lugar de su vida a Dios mediante la oración. ¿Sabe que en estos tiempos la gente cree que Dios se puede burlar? Y Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado en ningún momento. La gente piensa eso, pero lo que están siendo burlados son ellos mismos. Así es. Creyendo que le pueden dedicar 15 minutos a Dios y las demás horas a las redes sociales, a la televisión, a ponerse a hablar de pelota con un amigo. Se equivocó medio a medio. Usted está manejándose mal. Si usted no se maneja como la Biblia manda, déjeme decirle, no se vista que usted no hace. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia habla que Dios viene a buscar un pueblo. Así es. Pero un pueblo que esté preparado. Iglesia. ¿Pero preparado en qué? En su intimidad, en su comunión, en su relación, lo que estén conectados con Él. Si el celular mío yo no lo conecto a la corriente, se va a descargar. Así mismo en nuestra vida. Si yo no me conecto con Dios, mi vida se apaga. Yo no soy nadie y todo lo que comience a hacer me sale mal. Porque no tengo la fuente que me mueve. No es la compañía de energía. No estamos hablando de él, no estamos hablando de Cristo Jesús, que es la energía que mueve el mundo, lo que pone a girar todo lo que hay en este mundo. Por eso decía al principio que Dios tuvo que mandar esa cosita para cancelar la agenda del mundo, para que le pusieran un poquito de atención. Y lamentablemente hay mucha gente que están haciendo caso, pero otras no. Así es. Y hay de aquellos que después no estén diciendo, no me lo dijeron, y se le está anunciando hace tiempo, se le está anunciando sobre la venida del Señor, se le está anunciando sobre lo que va a pasar en la tierra, y la gente no está haciendo caso. Aún así. Entonces, la oración es lo primero que usted tiene que hacer, conectarse con el Señor a través de la oración. A través de la oración. No es a través de yendo a un sitio y que una gente, no. Es a través de usted con Dios, en intimidad. Como decía yo, que leyendo en Mateo 6, decía que nos tranquemos en nuestra habitación, en secreto. Esto no es un asunto que hay que subir en las redes, que yo ore, que yo, no, es un asunto de usted con Dios. Así es. En la intimidad, La oración es simplemente, vamos a ponerlo simple para que lo vean así, es una conversación con Dios. Así es. Es el hablar con Dios. Es donde tú le dices a Dios y Dios te responde a ti. Es donde tú puedes tener revelaciones, donde Dios te puede decir a ti qué tú tienes que hacer y qué no hacer para que puedas tener triunfo en esta vida, Dios. Así es, maestro. Y algo que aportar ahí, maestro, entre, como lo que usted dice, que es una oración, una comunión con Jehová y contigo, ¿verdad que sí? Debemos de ir con un corazón sincero donde Dios. Así es. Dios sabe lo que nosotros necesitamos mucho antes de nosotros pedírselo. Nosotros debemos de ir sinceramente donde Dios. No debemos darle palos a la larga, ¿verdad que no? Sino ir directamente al grano, como dicen. ¿Verdad que sí? Quiero irme ahí mismo en Mateo 6, pero en el versículo 7, maestro, que dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, que sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis. Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Dios no es tonto. Nosotros, mire, hermano que me escucha, usted que no está viendo, Dios no puede ser burlado. Dios no se va a doblegar con nuestras lágrimas. Dios no se va a doblegar porque nosotros nos sintemos mal, sino que debemos de ir con un corazón
sincero, con sinceridad y sin hipocresía delante de Dios. Porque Dios sabe lo que nosotros vamos a decirle, desde mucho antes que nosotros lo pensemos. Entonces dice aquí que no usemos vana palabrería, no vamos a convencer a Dios con palabras bonitas. Si pensamos que vamos a convencer a Dios con palabras bonitas, o con mis lágrimas, con mi llanto, con lo que yo sienta, no. Déjeme decirle que no, que Dios no puede ser burlado. Simplemente con sinceridad, si hablamos a Dios con nuestro corazón, Dios va a escuchar nuestra oración. Y es importante que vayamos así. Y me impacta esto de la oración, maestro. Porque grandes hombres, personas de guerra, hombres de renombre, antes de ir a guerras, antes de ir a batallas, primero le preguntaban a Jehová. En el caso de Moisés, que Moisés decía a Jehová, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ir a ningún lugar. Como lo hacía David. David antes de irse a la guerra también le preguntaba a Dios, papá, dime si puedo ir a la guerra, si me vas a dar la victoria. Si Jehová le confirmaba, David iba. También lo vemos en el caso de David, ¿verdad que sí? David, Moisés, vemos en el caso de Josué. También, que Jehová le daba en sus oraciones, ¿verdad que sí? Le daba esa estrategia, ¿verdad que sí? De guerra. Me impacta mucho esos personajes que aún siendo experimentados, ¿verdad que sí? En lo que era la guerra, experimentados en esas áreas de su vida, sin embargo, teniendo todo el poder, lo que primero hacía era buscar la intimidad con Dios. Si en estos momentos, sin importar la experiencia que tú tengas, si tú ves que tú no tienes esa prosperidad, ¿verdad que sí? Con tus negocios, en tu vida, lo que sea, y tú sabes que tú tienes un talento especial, pero falta algo. Porque a Salomón, ¿verdad que sí? A Sansón, ¿verdad que sí? Con toda su fuerza, desde que la gracia de Jehová se apartó de él, no era nada. Aún teniendo su propia fuerza y su músculo, ¿verdad que sí? Su vigor, no era nada porque no tenía a Jehová. Salomón era un hombre sabio, pero sin embargo, si no tuviese a Dios, no iba a hacer nada. Porque todos los talentos que nosotros tengamos, todas las cosas que nosotros podamos tener en esta vida, dinero, fama, lujo, mujer, lo que sea, sin Dios eso es vanidad y no sirve para nada, déjame decirte. Para nada. Hay un salmo muy famoso a nivel mundial, el Salmo 23. Mucha gente lo necesita, Jehová es el pastor y nada me faltará. Déjame decirte que Dios no es pastor de todo el mundo. Ay. Dios no es pastor de gente que anda en pecado. Aleluya. Dios es pastor de esa gente cuando se arrepiente y vienen a sus pies. Ahí se convierte en pastor de ellos. Cuando esa gente reconoce que están mal y que no puede seguir mal en el pecado y va a los pies del Señor, ahí el Señor se convierte en su pastor. Así es. Por eso que mucha gente en este momento, yo acá, andan asustados, porque dice el Salmo 23:4, aunque anden mal sobre la muerte, no temeré mal alguno, pero todos están asustados. ¿Saben por qué? Porque saben que están en malos caminos. Si estuvieran por los caminos a través de la oración, comenzando con la oración, como decía yo ahorita, no estuvieran asustados. Hay un pueblo que estamos confiados, estamos tranquilos, trabajando con prudencia, respetando las leyes que establece el gobierno, porque tenemos que someternos, como manda la Biblia. Pero estamos confiados. ¿Saben por qué? Porque le creemos a un Dios real, a un Dios que nos ha dado promesa a través de la oración y a través de su palabra, a un Dios que no falla, a un Dios que no miente, a un Dios que es el mismo de ayer, hoy y para siempre, a un Dios que está ahí esperando que tú vayas y te arrodilles, esperando que tú vayas con un corazón sincero y digas, Señor, aquí estoy. Ve donde Él ahora, cuando termine este estudio, ve donde Él y pídele al Señor que te muestre lo que Él quiere para tu vida, porque Él tiene grandes cosas para tu vida. Así es. Y es que, maestro, para este pueblo, ¿verdad que sí? Para estos amigos que nos están viendo, que oran al Señor, ¿verdad que sí? Muchas veces cometemos el error, vamos a decirlo así, de orar por un propósito, ¿verdad que sí? Y ya luego terminamos con ese propósito. Yo quiero irme a Colosenses 4:2. Dice su palabra en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Aleluya, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente, para que con los de afuera, redimiendo el tiempo. Aleluya. Aquí me impacta, maestro, que dice perseverar. Termina en D, es su mandato. Recuerdo que leía en un libro que decía que las oraciones son como un buzón, ¿verdad? Que si una balanza, si en un lugar ponemos una oración y del otro lado ponemos un bloque,
¿verdad que sí? Va a estar más arriba el bloque, ¿verdad que sí? Más abajo el bloque porque hay más fuerza, pero mientras más oraciones acumulamos, más se va bajando la balanza, más se va bajando la balanza. Y mientras más oraciones ponemos en esa balanza, más se inclina para el lado de Dios. Debemos orar persistentemente, debemos orar en todo tiempo, debemos orar, aleluya, con perseveración. ¿Verdad que sí? Aquí nos manda a orar perseverando, orar siempre, siempre, en todo tiempo, dice su palabra, orar. Hay una historia, Oscar, de unos pescadores que estaban en alta mar pescando y vino una tempestad y la vela de ese barco se rompió. Y hubo uno de ellos que dijo, ¿qué hora es? Y estaban, que no pregunte por hora, y él preguntaba, ¿qué hora es? Y cuando él supo que eran las 3 de la tarde, Oscar, subió y arregló la vela y bajó. Y los compañeros le preguntaron, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? Esperaste a las 3 de la tarde. Y él dijo, porque yo sé que mi madre estaba orando por mí a esta hora y no me va a pasar nada. Wow. Él sabía que había alguien orando por él y que la oración no falla. Él sabía que la oración que hacía su madre no iba a fallar. Por eso subió a esa hora, confiando en que Dios que su madre le creía no le iba a abandonar. Wow. Yo no sé a qué Dios tú estás creyendo, pero vuélvete al Señor Jesucristo ahora mismo, para que Él pueda escuchar tus oraciones. Es así. Para que Él pueda ver, para que tú puedas ver su mano obrar en tu vida, en tu familia. Yo tengo 15 años haciendo una oración al Señor y no voy a desistir, muchas oraciones y no voy a desistir hasta que no la voy a cumplir, no voy a desistir. 15 años orando, Oscar, por un propósito. Hubieron mucha gente que esperaron más y es que es necesario también tener paciencia en la oración, porque dice una hermana de aquí de la iglesia y pastora, a la cual respetamos mucho y apreciamos mucho, a la pastora Elizabeth, que sí, que muchas veces oramos y queremos oraciones microwave. ¿En qué sentido? Una palomita de maíz, tú la abres en microondas e inmediatamente en 2 minutos ya tú tienes una palomita fresquecita, ¿verdad que sí? Pero es imposible, maestro, de que nosotros oremos ahora y ya al instante, así como un flash, obtengamos, ¿verdad que sí?, esa petición tan rápidamente. ¿Verdad que sí? También hay que ser paciente, maestro. Porque el pueblo de Israel tuvo que esperar 400 años para que la promesa de Dios estuviese en ellos, ¿verdad que sí? Daniel tuvo que esperar 70 y cuantos años, Abraham, muchísimas personas tuvieron que esperar mucho, pero también tenemos que aprender a esperar en Dios, porque dice la palabra en Eclesiastés que todo tiene su tiempo, y antes de nosotros tener una bendición debemos ser probados, debemos de ser capacitados para recibir esa bendición, para que así esa bendición no nos lleve por un camino malo, porque hay cosas que nosotros oramos, ¿verdad que sí? Que si Dios no las da, maestro, va a ser para perdición nuestra. Y por eso muchas veces Dios no permite eso. ¿En qué sentido lo puedo decir? Un ejemplo, si yo le pido a Dios un carro, ¿verdad que sí? Y yo por ese carro dejo de venir a la iglesia, ¿verdad que sí? Entonces Dios no me va a dar a mí ese carro. También debemos saber lo que le pedimos a Dios. Todo lo que nosotros pidamos a Dios debe ser para glorificar su nombre y para honrarlo cada día más. Nada puede quitarte el tiempo de Dios. Nada puede quitarte el tiempo de la oración con Dios tampoco. Porque es lo primero en tu vida y es lo que te lleva a ti a seguir hacia adelante. Y lo decía Pablo, que tenía un aguijón, ¿verdad que sí? Y por eso es que Dios debe permitir unas cosas en nuestras vidas que nos incomoden para seguir siempre en su presencia. Porque aunque no lo queremos admitir, sí hay algo que si lo tenemos, aleluya, sin ser procesado, puede que nos salgamos del camino de Dios. Y por eso Dios no nos da esas peticiones muchas veces. Tenemos primero que menguar, primero tenemos que morir a Él. Primero tenemos que hacer su voluntad antes que la nuestra. Así que tenemos que tener en cuenta ese punto. Sabes que tú hablabas sobre la oración, de lo que le pedimos a Dios, que Dios no nos da. Así es. Muchas veces nos enfocamos, Oscar, en pedirle a Dios, dame, y no sale una alabanza de nuestra boca, de nuestro corazón para Dios. ¿Dónde está lo que Dios se merece de nuestro corazón? ¿Dónde está la alabanza que el Señor se merece? La primera cosa que tiene que hacer cuando se levante, cuando usted abra los ojos, es darle la gloria al Señor. Así es. Es darle la honra, porque solamente Él se la merece. Dice la Biblia, buscar el reino de Dios y su justicia, y la verdad, cosa me da por añadidura. Olvídese del mundo, el Señor sabe lo que a usted le toca. El Señor sabe lo que usted le tiene que dar. Dele la gloria y la honra. Ore, pero ore, ¿sabe qué? Con sabiduría, pidiéndole al Señor que lo limpie de todo mal, que le quite toda cosa que lo deje acercar hacia Él. Esas son las oraciones primarias que tenemos que hacer.
Y la oración es de las cosas que usted necesita, no solamente a eso, que el Señor se la da. Tú hablas ahorita del pueblo que estaba en el desierto y ellos no se preocupaban por comida, el Señor se la mandaba. Así es. La oración, cuando usted hace una oración de corazón, no se preocupe que el maná llega del cielo. Así es. El maná siempre va a venir del cielo. En los momentos que usted menos espera, el maná va a llegar. Wow. Pero tiene que sembrar, tiene que guardar. Si yo no guardo en los bancos que hay en este país, para no mencionar nombres, yo no podía buscar. Pero si usted guarda en el banco del cielo esa oración, esos ayunos que usted hace con el corazón, si usted guarda, le aseguro que a la hora que usted vaya a buscar, lo va a encontrar. Así es, porque esto se trata, maestro, de siembra y cosecha. Así es. Esto se trata de siembra y cosecha. Hay un dicho muy famoso por ahí que dice que Jesús oraba para no orar. Eso también sucedía con Moisés. ¿Verdad que sí? Cuando Moisés declaraba, las cosas pasaban. ¿Verdad que sí? También pasó con este profeta Elías. ¿Verdad que sí? Elías dijo, hasta que yo no abra mi boca, aquí no va a llover. Así es. ¿Y eso pasa cuándo? Cuando tenemos una comunión con Dios. Déjame hacer un paréntesis ahí. Los Baales oraban y no escuchaban a su Dios. No. Mucha gente ahora mismo está orando a su Baales y no lo están escuchando. ¿Saben por qué? Porque son de yeso y no se mueven. Porque tienen boca y no hablan. Porque tienen ojos y no ven. Tienen oídos más no oyen. Pero el Dios que estamos hablando en esta hora es un Dios real. El Dios que está hablando Yoka, el Dios de Elías. Yoka, sí. Tremendo. Y Elías, cuando abría su boca y decía, aquí no va a llover, ¿sabe qué sucedía? No llovía. ¿Por qué? Porque Elías tenía una comunión con Dios, tenía una intimidad con Dios y Dios respaldaba la palabra de Elías. ¿Qué pasa? Cuando Elías abrió su boca y dijo que lloviese, ¿verdad que sí? Empezó a llover. ¿Por qué? Porque Elías tenía una comunión con Dios. ¿Y qué pasa? Tú eres la boca de Dios. Cuando tú oras y tienes una comunión con Dios, tú vas a ser la boca de Dios. Tú vas a poder declarar bendición para los tuyos, pero también vas a poder declarar maldición. ¿Verdad que sí? Así que debemos tener una comunión con Dios, sin importar las situaciones que manifiesten en nuestra vida. Sea buena la cosa, sea mala la cosa, esté bien la situación, tenga dinero, no tenga dinero, tenga que comer, no tenga que comer, tú tienes que tener una comunión con Dios, porque tú eres representante de Dios. Dice su palabra que nosotros somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar, ¿verdad que sí? Las virtudes de Él, pero eso solamente tú lo tienes cuando tú oras fervientemente, cuando tú oras consistentemente, cuando tú tienes una búsqueda con Dios, es que Dios puede manifestarse de esa vida también, de esa forma en tu vida también, así como lo hizo con Elías. ¿Saben qué me llama la atención? Que mucha gente le dice a uno, ora por mí, ora por mí, ora por fulano, pero ellos saben que la oración tiene poder. Así es. ¿Por qué no oran? ¿Sabe qué? Sí me llama la atención, o sea, si usted sabe que la solución es esa, hágalo. No espere que otro lo haga por usted, hágalo usted. La oración tiene poder, la oración rompen cadenas, las oraciones abren y cierran puertas. Sí, Gloria a Jesús. Así es, maestro. Y aquí, analizando, me vine al segundo libro de Reyes, Oscar. Así es. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 20, dice, en aquellos días de Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, dice así, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás. Escucha bien, y no vivirás. Entonces él volvió, oye bien, Ezequías volvió su rostro, ¿a dónde? A la pared. Y le pidió a Dios que, dice que oró. Dice, te ruego Jehová que haga memoria, que haga memoria de lo que yo he hecho. Escucha bien. Hay una siembra. Sí. Dios le responde a él mismo, le dice que se devuelva al profeta. Dile que sí, que le voy a devolver la vida. ¿Saben por qué? Porque él se había sembrado en el reino de Dios. Gente que no siembra, gente que no aporta para el reino de Dios, las oraciones no van a ser contestadas. Wow, es tremendo. Pero Ezequías no le dice a Isaías, no le ruega a Isaías, no, lo que hace es que le pide a Dios directamente, Dios. Así es. Y Dios le habla a Isaías y le dice, devuélvete, dile que sí, que lo escuché. Muchas veces nos aferramos a una cosa y esa no es. Lo que tenemos que aferrarnos es a Cristo Jesús, que es lo único que nos tiene la solución para cualquier circunstancia, para cualquier problema. Abre cualquier llave, cualquier puerta, tiene la llave para abrir, la llave maestra para abrir cualquier situación. Cerrar la puerta para la maldad y abrir la puerta para la bendición. Y sabe que, maestro, ahora que usted habla de puertas, dice la palabra
que Él es quien abre y nadie cierra. Así es. Y que Él es quien cierra y nadie abre. Así es. Ahora mismo, la llave maestra, la llave que abre todos los candados es Jesús. Así es. Y solamente cuando tenemos comunión con Él, todas las puertas pueden abrirse. ¿Sabes por qué? Porque es algo que se llama la gracia, maestro. Y solamente Cristo puede darte a ti gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es esa presencia de Dios que tú portas, que hace que las cosas a tu alrededor marchen conforme a las cosas de Dios, ¿verdad que sí? A favor de las cosas de Dios. Y me impacta, maestro, esta historia que ya bastante de nosotros conocemos, que se encuentra en Marcos 4:35. Esta historia narra que estaban Jesús y sus discípulos en una barca. Así es. ¿Qué pasa? En ese lapso de tiempo se levanta una gran tempestad. ¿Verdad que sí? Estaban sus discípulos, estaba Jesús. Y dice la palabra aquí que Jesús estaba en la popa del barco durmiendo. Jesús en la tempestad estaba durmiendo. ¿Verdad que sí? Aquí hay varios puntos. ¿Verdad que sí? Jesús tenía una comunión con Dios íntima. Y en esa tempestad, ¿cómo es probable, maestro, que una persona en un barco donde las olas están golpeando el barco, ¿verdad que sí? Donde hay rayos, hay, ¿verdad?, una tormenta grandísima, ¿cómo una persona puede dormir en esa situación? Y dice la palabra, aleluya, que sus discípulos, aleluya, lo llamaban y lo despertaron. ¿Verdad que sí? Aquí hay dos puntos. Cuando tú oras, cuando tú tienes una comunión íntima con Jehová, tú vas a tener esa seguridad, como hay ahora en esta pestilencia, ¿verdad que sí? Que en esta pandemia, que los cristianos están confiados. Segundo punto, aparte de que tú vas a tener la confianza, el segundo punto es que tú tienes que en esos momentos de situaciones que tú pasas, que son difíciles, tú tienes que despertar a Dios. Así es. Ellos despertaron a Jesús, Jesús estaba durmiendo. Tú tienes que hacer algo. Nuestro pastor predicaba bajo el tema en estos tiempos. Toma una acción y provocarás una reacción. Tú tienes que provocar a Dios. Tú tienes que buscar de Dios. Tú tienes que orar a Dios. Tú tienes que provocar que Dios se mueva a favor de nosotros. En una ocasión fue una mujer, ¿verdad que sí?, a los pies de Jesús y no registra su nombre en la Biblia. Y dice que Jesús estaba comiendo y esta mujer va y le dice: maestro, dame de comer. Y le dice: los perrillos no son dignos de comer a la mesa y esto, y le decía y esto. Pero ella, maestro, sin importar las cosas que Jesús le decía, que ojo, para nosotros podría ser que nosotros no hubiésemos ofendido porque Jesús le llamó perra a esta mujer. Pero esta mujer iba enfocada en algo, en que Jesús la ayudase. En estos momentos nosotros debemos de dejar a un lado que me miren orando, que me da vergüenza, que yo no voy a la iglesia porque esto. Tú tienes que dejar eso a un lado, tú tienes que orar al Señor, tú tienes que congregarte, porque de ello depende tu familia y todo el resultado de tu vida. Así que en estos tiempos tú tienes que provocar la presencia de Jesús en tu vida. Tú tienes que buscar cada día más y despertar a Cristo en tu vida. ¿Sabes qué, Yoka? Estuvo hablando sobre una mujer. Me llega a la mente la mujer de flujo de sangre. Sí es. Duró 12 años con una enfermedad y gastó todo lo que tenía en médicos. Recientemente murió una diseñadora de moda aquí en el país, con fama y dinero, y no pudo resolver su salud. Wow. Pero aquella mujer de flujo de sangre solamente fue y se le acercó al maestro. Solamente con estar delante de la presencia de Dios fue sanada. Sí es. ¡Wow! ¡Qué lindo estar en la presencia de Dios! ¡Qué hermoso tú estás en la presencia de Dios! No hay dolor, no hay tristeza, no hay preocupación cuando uno está en la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, no importa lo que pase en el mundo, no importa cuántas cosas se levante, estaremos confiados, porque dice su palabra que el ángel de Jehová acampa sobre lo que sobre lo que tiene intimidad con eso y lo defiende, dice. Pero, ¿estamos confiados o estamos diciendo de la boca para afuera? Eso es un punto. Hay un grupo que cree con el corazón, hay otro que está preocupado. Sí es. Pero los que están preocupados, nuestro consejo en esta tarde es que echen para acá, echen para este lado, echen para este equipo que no pierden. Porque yo todavía, como dice otro pastor, todavía no hay una batalla que Dios haya perdido. Es así. No hay un pleito. Y cuidado, que hay gente que dice, no, porque Dios no. Dios, cuidado, porque Dios no se equivoca. Dios no es hombre, no es hijo de hombre para mentir. Dios no pierde nada, porque Él es el omnisciente, omnipotente, Él es el todopoderoso. Es así. Si te han dicho que tú tienes una enfermedad que no tiene solución, si te han dicho que tu problema no hay salida, déjame decirte que eso se puede romper en el nombre de Jesús. Solamente tú tienes que creerle y orar. Tienes que venir con un corazón dispuesto, un corazón humillado ante Dios, para que tú puedas ver la solución a ese problema.
En el Antiguo Testamento, Moisés no veía la salida cuando estaba frente al mar. Wow, tremendo. Moisés no veía la salida. ¿Y qué hizo Moisés? ¿A quién acudió? A Jehová, wow. Jehová. ¿Y qué le mostró el Señor? Le dijo, mira para adelante. Por ahí que se van. Es así. O sea, Dios les mostró el camino. No había salida y Dios le puso una puerta para que salieran. Lo mismo pasó con Gedeón, man. Así es. Lo mismo pasó con Gedeón. Era imposible que Gedeón le pudiese obtener la victoria con el ejército que llevaba, a enfrentarse con un ejército de cientos y cientos de miles de soldados. Así es. Pero hay un Dios que es el Dios que nosotros le servimos, que es el Dios de Lucas 1:37, que dice que nada es imposible para Él. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que nosotros le servimos. Es Jehová, es el Shaddai, es el Todopoderoso, Jehová Rafa, Jehová Jireh, ese es el Dios Todopoderoso, ese es el Dios que nosotros le servimos. Si tú quieres tener ese mismo Dios, te invitamos a que aceptes a Cristo. Amén. La puerta está, la llave que abre esa puerta para tú dejar a un lado esa desesperación que tenemos, ¿verdad que sí? Se llama Cristo. Amén. Cristo es la solución. Y quiero irme, maestro, al Salmo 34:19. Dice el Salmo 34:19, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Amén. Matará al malo la maldad. Escuche bien esto. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto en él confían. Medite bien en esa palabra. Ustedes en su casita busquen ese salmo. Dice el Salmo 19 que muchas son las aflicciones del justo, pero de ellas librará Jehová. Pero me impacta lo que dice el 21, dice, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Amén. En estos tiempos, maestro, estamos viviendo parecido a los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé abundaba el pecado, ¿verdad que sí? Yes. Pero Dios llamó a un justo, llamado Noé, y para que anunciase su palabra, ¿verdad que sí? A todos los que estaban en ese tiempo. ¿Qué pasa? Se predicó, Noé le habló de lo que venía, mas ellos seguían en sus malas cosas, ¿verdad que sí? Porque al malo lo mata su propia maldad. Al fin y al cabo, su propia maldad será quien lo condene. A Judas, quien lo condenó fue él mismo. Él mismo se mató por las cosas que hizo, ¿verdad que sí? Pero dice aquí el 22, que Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto en él confían. Dice su palabra en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la solución está en Cristo Jesús, ni más ni menos. Para concluir, porque ya el tiempo yo que se nos fue. Amén. El tiempo va rápido, y así de rápido viene Cristo por su pueblo. Así es. Para concluir, amigo, hermano que nos escuchan, Dios está ahí, Él no se ha movido. Así es. Solamente tenemos que venir donde Él en oración. Tenemos que venir donde Él, con un corazón humillado. Un corazón agradable a su presencia. Un corazón con odio, con pecado. Dios no va a escuchar una oración así. Dios escucha oraciones de gente que tenga un corazón limpio como el agua cristalina. Gloria a Jesús. Vamos a levantar un clamor para culminar. Vamos a orar. A ti que estás ahí escuchando, viendo esta transmisión, viendo este video, y date las gracias por ese tiempo que he sacado para escuchar esta palabra. Bendecimos al Señor por tu vida. Vamos a orar por todo aquel que necesita una oración, por todo aquel que esté en este momento afligido, que es triste, diciéndote que Cristo es la solución, pero venga en oración, que es la única forma de tú llegar a Él. Gloria a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Rey. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor. Oh, Shama, Señor. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de enseñar tu palabra, Señor, lo que dice tu palabra, Señor, en cuanto a ti, Señor. En el nombre Padre, de venimos a Jesús. pedirte, Señor, venimos a interceder, Señor, por esas personas, Señor, que están quebrantadas, Sí, Señor, Jehová. que tú lo levantes, Señor, por esas personas que están tristes, Señor, que tú le alegría, En el Señor, nombre de Jesús. porque tu presencia trae gozo, Dios.
Padre, dice tu palabra, Señor, que cuando hay uno, dos o tres en tu nombre, ahí tú estás, Oh, Señor. santo y aquí Rey. habemos dos, Señor, y muchos también ahí Sí, es Rey. conectados, Señor, en tu nombre, Señor. En el nombre de pidiéndote Jesús. a ti, Señor, que tenga misericordia de esas vidas, Oh, Señor, Jehová. que no tienen de ti, Dios. En el Que nombre tenga de Jesús. misericordia, Señor, de aquellos que no saben de ti, Dios, de la gloria. En el nombre de Jesús. Alcanza, Señor Jesús. Dale entendimiento, Señor, para que ellos vengan a tus pies, que ellos entiendan que con una simple oración, Dios de la gloria. Padre, gracias Señor, por ello. Padre, En el nombre gracias de te damos, Jesús. Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y será hasta una próxima con otra transmisión. Dios te guarde.